La revista de Opinión Democracia agradece el patrocinio de... Este programa es presentado por el gran alivio de Aspirina Advance. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Nadie me da mejores beneficios que CNT. ¡Cámbiate ya! Vive tu experiencia CNT. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana y juntos construyamos ciencia. Inscripciones abiertas. Elijo un banco verde. Produbanco. En pro de ti. Moderna Gourmet. Tiene los dos lados que buscas en un pan. La nutrición y el sabor. Más imponente. Más aguerrida. Así es la nueva Dunfer Ridge 6 Thunder, con el respaldo de Corporación Maresa. En Andalucía entendemos lo que estamos pasando. Por eso te traemos el crédito único. Andalucía, 51 años. El Dorado Restaurante. Cocina peruana e internacional. A partir de este momento, Exa FM, Democracia AM y Democracia TV presentan el programa de información y análisis más influyente de la radio. La revista de Opinión Democracia. A esta hora, la revista de Opinión Democracia presenta a Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de Opinión Democracia. Seis con 33 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Un saludo cordial y afectuoso desde la revista de Opinión Democracia. Este lunes 18 de octubre del 2021. Queremos desearles un feliz lunes, feliz inicio de semana. En una semana muy movida que se prevé en el Ecuador. Partamos de un hecho positivo. Este lunes 18 está previsto el inicio de la vacunación para menores, para niños de 6 a 11 años, lo cual es saludable. Confiamos en los anuncios que hiciera la ministra de Salud, Jimena Garzón, en la revista de Opinión Democracia el viernes último, que daba cuenta que todos los centros de salud, ojo, todos los centros de salud van a vacunar a quienes no están asistiendo a clases presenciales y por tanto no pueden ser vacunados en los establecimientos educativos. Confiamos en las ejecutorias del sector de la salud pública del Ecuador, en un hecho positivo como es esta vacunación. Lo otro, hay una serie de acciones que se preparan, de movilizaciones, de plantones. Los médicos van a hacer un plantón, más allá del derecho que les asiste, hay que seguir contribuyendo a que no se paralice el sector de la salud. Los sectores agropecuarios también preparan movilizaciones desde este lunes. El miércoles el gobierno va a hacer una concentración en la Plaza Grande y por tanto aquí hay una expectativa cuando el país espera soluciones. En ese sentido, esta semana el presidente Lasso anunció el viernes último que enviara esta semana, insisto, los dos proyectos urgentes. El uno, la reforma tributaria y segundo, la reforma laboral. En medio de este calentamiento de calles, este martes habrá una visita importantísima al Ecuador, como constituye la presencia del secretario de Estado norteamericano de los Estados Unidos, Anthony Blinken. Es una autoridad muy destacada del gobierno de los Estados Unidos de América que va a estar con el presidente Guillermo Lasso, y una de las esperanzas es lograr lo que ha denominado el primer mandatario un plan Ecuador, frente a las amenazas pendientes y que han continuado del crimen organizado, el crimen transnacional y el narcotráfico en el Ecuador. En medio de esto se espera respuestas positivas de la Asamblea Nacional. Confiamos, más allá de que existen dirigentes políticos de oposición y una mayoría de asambleístas, salvo respetables excepciones, que resulta difícil atender esos acuciantes problemas. Confiamos todavía, la esperanza nunca se pierde, que la respuesta de la Asamblea sea positiva. Precisamente este tema queremos abordar de inmediato con nuestros primeros invitados en la revista de Opinión Democracia, el exministro de Gobierno, un reconocido académico, un respetable hombre público, el doctor Vladimiro Álvarez. También está previsto el diálogo con el catedrático y articulista Gabriel Hidalgo y el
académico y politólogo, doctor Arturo Moscoso. El tema, la gobernabilidad en el Ecuador, cuando se habla de la posibilidad de la muerte cruzada al final de esta confrontación. Muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Quisiera iniciar desde Guayaquil con el doctor Vladimiro Álvarez. ¿Cómo afrontar la gobernabilidad en el Ecuador en medio de estas condiciones? Que si bien es parte de la democracia, pero llega un momento en que se requiere la contribución de la Asamblea Nacional para avanzar con los dos proyectos que va a remitir esta semana el Ejecutivo y que serán muy importantes con todas las atribuciones que tiene para reformar, agregar, cortar, pero que tramite, debata y se aprueba estos dos proyectos. Doctor Vladimiro Álvarez, muy buen día. Buenos días, gracias por esta oportunidad de compartir criterios sobre un tema tan importante como la gobernabilidad. Realmente, en todo gobierno, un aspecto fundamental para el desarrollo del país y para solucionar las graves necesidades de la población que hayan sido insatisfechas y que se requieren ser solucionadas, es utilizar el mecanismo más civilizado que existe sobre el tema, que es el diálogo como método de llegar a entendimientos y acuerdos. Pudiera parecer que es una obsesión de mi parte, pero permanentemente yo manifiesto que el Ecuador lo que necesita es llegar a una gran concertación, un gran acuerdo nacional que establezca con toda claridad mediante el diálogo, mediante un diálogo civilizado, mediante un diálogo consciente, mediante un diálogo, si se quiere, afable, establecer con claridad entre todos las organizaciones y los activos políticos que tenemos, que establezca con claridad y señale cuál es la sociedad que tenemos y cuál es la sociedad que queremos, cómo superar los problemas, cómo lograr los objetivos y cómo establecerlos a través no solamente del gobierno presente, sino a través de diversos gobiernos en el tiempo. Solamente a través de una concertación de esa naturaleza lograremos la gobernabilidad. Doctor Vladimiro Álvarez, ¿cómo lograr ese diálogo civilizado, esa concertación social tan anhelada, cuando ha habido actitudes, y hay que decirlo, actitudes respetables, pero que no contribuyen a la solución de los problemas en la Asamblea Nacional? Hay sectores que, sin debatir el proyecto inicial, que es página del pasado reciente, devolvieron al Ejecutivo sin cumplir con este trámite. Esas actitudes de políticos que están en funciones en diversos organismos, uno de ellos, y muy importante por cierto, la Asamblea Nacional, esas actitudes lo único que hacen es contribuir a la confrontación, a asumir posiciones demasiado duras de enfrentamiento, si se quiere, como muchas veces se ha comentado, declaratorias de guerra absurdas, y tratar de establecer como una forma de gobernar el país la ley de la selva, es decir, la imposición de la voluntad de quien tenga más fuerza, la ley de la selva con la imposición de la voluntad de los más fuertes. Eso es inaceptable para lograr una gobernabilidad. Bienvenido al doctor Arturo Moscoso, politólogo académico. ¿Cómo afrontar este momento complejo y lograr salidas frente a las necesidades que tiene el Ecuador con la posición asumida? Por un lado, el Ejecutivo, que va a insistir con dos proyectos urgentes esta semana, y la acción del Legislativo. Buen día. Buenos días, Miguel. Gracias por la invitación. Un gusto estar aquí. Un saludo a
afectuoso a Gabriel y a Vladimiro y a quienes nos escuchan. Es complicado, ¿no? Es complicado porque si bien el hacer política implica siempre estar abierto a la negociación, cuando se tienen estas posiciones tan radicales como han expresado el presidente de la CONAIE o los transportistas o ciertas agrupaciones políticas que incluso ofrecen tempestades y huracanes, la negociación se vuelve casi imposible, ¿no? No se puede negociar desde una perspectiva de yo quiero todo y tú nada, ¿no? El tema, por ejemplo, de la eliminación de los subsidios de los combustibles es un tema que no se puede eliminar. O sea, no, ya el decreto está y está vigente, sobre todo porque, primero, el subsidio de los combustibles es absolutamente ineficiente y beneficia siempre a quien más consume. Y segundo, porque el Estado no tiene dinero para volver a poner un subsidio de esas características. El Estado está en una situación muy calamitosa y justamente los proyectos de ley que pretende implementar el oficialismo, pues están orientados hacia una recuperación económica que implique tener mayores ingresos para un Estado que está prácticamente quebrado, ¿no? Entonces, frente a esto, si bien un gobierno democrático siempre tiene que estar abierto a la negociación, como ha expresado Alexandra Vela en una entrevista el día de ayer, eso no implica que se puedan buscar otras alternativas para lograr que los cambios que requiere el país se implementen, ¿no? Y esas alternativas, lo dejó muy claro el presidente y lo dejó muy claro la ministra de Gobierno, están ahí, ¿no? Están ahí y podrían ser utilizadas en cualquier momento si el bloqueo por parte de estas agrupaciones políticas, pues continúa. Doctor Moscoso, el doctor Vladimiro Álvarez decía, hay que persistir en un diálogo civilizado y la búsqueda de una concertación social. ¿Cómo lograr a través del diálogo? Porque el presidente el viernes último anunció que va a dialogar con sectores con los que se podría avanzar, incluso con Pachacuti, con la Izquierda Democrática y otros sectores, quizás complejo y difícil con los dos bloques que tienen una posición absolutamente radical. El correísmo, que lo único que ansía es el perdón y la revisión de las sentencias por corrupción comprobada, y también el Partido Social Cristiano, que ha demostrado su actitud luego de la ruptura el 14 de mayo en la alianza en la Asamblea Nacional. Sí, como decía Miguel, es un tema muy complejo, pero aquí hay un asunto que hay que analizar también, ¿no? Y es que estos partidos políticos no son bloques monolíticos que están orientados hacia una disciplina partidista clara, ¿no? Más bien son bloques que tienen muchas fricciones internas. En Pachacuti hay una ala moderada y una ala más radical. En el Partido Social Cristiano igual. Y bueno, UNES también presenta esas fisuras, quizá no se vean muy de cara al público, pero la ausencia de Rafael Correa le pesa a esa agrupación política, ¿no? El aglutinante de una agrupación política construida de retazos, pues era él, ¿no? Y frente a su ausencia, las fisuras se notan, aunque no quieran demostrarlo, ¿no? Incluso el malestar que ha generado en algunos sectores de esa agrupación, la elección de Marcela Guiñaga como presidenta de la agrupación política, pues nos muestra eso, ¿no? Entonces la negociación podría ser con estos sectores menos radicales, tratando un poco de romper estas alianzas, de estas uniones, y ver si es que hay sectores de estos partidos políticos con los que sí se puede negociar y que no tengan este radicalismo que han expresado ciertos líderes, ¿no? Con UNES lo veo más difícil porque UNES lo único que quiere es dinamitar al gobierno de Rafael Correa, de Guillermo Lasso, está clarísimo. Creo que lamentablemente es un partido que es el partido con el que menos se podrá llegar a ningún acuerdo, pero en el resto de partidos, incluido también la Izquierda Democrática, al menos con sectores de estos partidos se podría llegar a acuerdos, ¿no? Pero como digo, esto siempre tiene que estar presente, siempre tiene que haber la posibilidad de acordar, de eso se trata la política, insisto, pero
en la otra mano también tener las posibilidades de, si es que esto no funciona, pues intentar otras salidas, ¿no? Bienvenido al académico y politólogo Gabriel Hidalgo. ¿Cómo enfrentar estos momentos en condiciones de una necesidad de acuerdos de concertación social, como decía el doctor Vladimiro Álvarez, en medio de las necesidades para afrontar estos dos grandes desafíos urgentes, al menos los prioritarios, el de la reforma fiscal y segundo, la reforma laboral? Por favor, el audio, Gabriel. Adelante. No tenemos el audio, por favor. No lo estamos escuchando. No. Ya. Nos vamos a comunicar por la vía telefónica, con lo cual se nos facilita. El tema que estamos abordando esta mañana, de este lunes, la gobernabilidad en el Ecuador, cómo lograr a través del diálogo civilizado, es el mecanismo para lograr acuerdos, llegar a una concertación social con todas las reformas que pudieran hacerse en la Asamblea Nacional, pero dar respuestas a las demandas de la mayoría de ecuatorianos. Por favor, a Gabriel Hidalgo, muy buen día. Buenos días, Miguel. Estoy encantado de compartir con ustedes. Tengan, por favor, la bondad de disculparme por esta dificultad técnica. No sé a qué se deba. Yo estaba con el micrófono encendido. Y también mi saludo fraterno para Arturo, para Vladimiro, con quienes me place conversar en esta mañana de cara a la amplísima radioaudiencia de Exademocracia. Bueno, lo primero que yo puedo decirle con respecto a su pregunta es que el primer diagnóstico que se tiene que hacer es un diagnóstico de tipo político. Yo diría, el diagnóstico constitucional o incluso en materia de reforma legislativa debería ser posterior o simultáneo, pero primero el diagnóstico político. ¿Qué es la muerte cruzada? No en términos constitucionales, sino en términos políticos. Es la disolución anticipada de los poderes representativos. ¿Conviene al presidente Lasso caer en la tentación de la muerte cruzada? No conviene. ¿Por qué? La disolución anticipada, democrática, antidemocrática, constitucional o inconstitucional, forma parte de la agenda del correísmo. Recordemos lo que sucedió en octubre de 2019. En octubre de 2019, cuando las protestas escalaban en violencia, escalaban inusualmente, escalaban artificialmente, porque todos sabemos que las protestas en Ecuador generalmente han sido, digamos, pacíficas, con pequeños brotes de violencia. Cuando escalaban en violencia, cuando se ponían más intensas, aparecieron voces del correísmo que plantearon la posibilidad de anticipar las elecciones, de convocar a una constituyente, y con la constituyente algunos ya habían dicho indultar a los presos políticos. Vamos a ver, indultar a los prófugos de la justicia, esos tres elementos. Luego, olvidemos, pensemos un momento en la muerte cruzada. ¿Qué es lo que se busca con la muerte cruzada? Se busca precisamente lo mismo: convocar a elecciones anticipadamente, y por esa vía, la vía de la inestabilidad, algunos me van a decir, es que es constitucional. Bueno, puede ser constitucional, sí, pero eso luego puede provocar un fenómeno de inestabilidad institucional. Después de la inestabilidad institucional vendrá como remedio para todos los males la constituyente, y con la constituyente, por favor, es que escúcheseme bien, la posibilidad de indultar a los prófugos de la justicia. ¿Por qué está sucediendo todo esto nuevamente? Desde el plano del análisis político, porque bien puede ser constitucional, pero pensemos en el análisis político. Los precios del petróleo están escalando progresivamente, están escalando paulatinamente, incluso poco de esto se dice, hay poca conciencia de esto en la opinión pública, pero los actores de la política están plenamente conscientes, especialmente aquellos que tuvieron un precio de $120 por barril de petróleo, ¿no? Entonces quieren reinstalar su modelo, enriquecer a los que ya enriquecieron, a unos nuevos ricos, y volver a la antigua bonanza con los abusos que ya se vivieron. Entonces yo diría
que es absolutamente inconveniente para el presidente Lasso caer en la tentación de la muerte cruzada, porque eso forma parte de la estrategia de acción política del correísmo. ¿Qué es lo que le conviene al presidente Lasso? Restablecer los canales de comunicación, pero restablecer los canales de comunicación con los actores democráticos elegidos. O sea, el expresidente Correa, el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y Leonidas Issa no son actores elegidos en comicios universales. Aunque fueran como son, y yo les reconozco, no quiero dejar de reconocer, legitimidad interna, no tienen legitimidad general universal, no han sido elegidos. El presidente Lasso, a través de sus órganos subsidiarios, complementarios, a través de sus operadores políticos, tiene que trabar diálogo con los sectores representados en la Asamblea Nacional y así poder posibilitar su agenda de reformas legislativas. Porque a través de una muerte cruzada desaparece por unos meses ese filtro intermedio, va a poder para algunos tener cierto alivio para el procesamiento de su agenda de reformas legislativas, va a tener cierto alivio, pero va a desaparecer, va a prescindir de ese embudo, de ese filtro, que expresa las distintas voces de la sociedad. Yo no me quiero imaginar qué es lo que pasaría si, por ejemplo, una disposición como la de la indemnización al empleador en caso de que el empleado incumpla con algunas disposiciones de la nueva ley de oportunidades, yo no me quiero imaginar que eso entrara en vigencia y no hubiera nadie, incluso dentro de una asamblea representativa, de un congreso, de un legislativo, que le dijera, vea, eso no está bien, porque para eso está la asamblea representativa. Con lo cual, a mí me parece que el presidente Lasso se está equivocando en dos cosas fundamentales. Una, está dialogando con los actores equivocados. Tiene que dialogar con actores representativos, elegidos en elecciones universales y directas. Y dos, tiene que sacudirse de esta tentación de disolver a la Asamblea, aunque sea muy constitucional, con el perdón de los colegas, pero aunque sea muy constitucional, tiene que evadir la posibilidad de convocar a una muerte cruzada, a una disolución anticipada de los poderes representativos, permanecer como está y tender vínculos de diálogo, de concertación, como ha sido claro Vladimiro y Arturo, con los colegas, me refiero a los colegas que están en distintos lugares planteando esta posibilidad de caer el presidente Lasso en una circunstancia que la historia ya ha contado, que cuando se cae en esto, lo que sigue es una asamblea constituyente y lo que sigue es un modelo hiperpresidencial, con lo cual volveríamos al correísmo. Doctor Gabriel Hidalgo, ¿con quién debiera dialogar entonces? ¿Cuáles son los actores legitimados para ello? Arturo ha dicho algo que a mí me parece fundamental para esclarecer este fenómeno. Los partidos políticos, especialmente en el Ecuador, no son fenómenos monolíticos. Es decir, no son uniformes. Por ejemplo, fíjense ustedes, el Partido Social Cristiano, aunque pueda parecer muy disciplinado y muy uniforme y muy monolítico, debe haber actores que impulsan al partido como actores con un espacio de representación en la Asamblea que tienen que estar contrariados con Nebot por asumir una actitud de acercamiento y de identidad con Rafael Correa. Por ejemplo, con esos actores se puede trabar diálogo. ¿Cuáles son esos actores? Yo asumo que pueden ser legisladores de la sierra, o algunos también de la costa, por supuesto, que tienen que estar fastidiados, que tienen que estar contrariados porque no les ha de parecer bien, no han de estar de acuerdo con que Nebot haya trabado diálogo con Rafael Correa. Luego, también debe haber sectores marginados, excluidos de la UNED, que no forman parte de las decisiones que se están adoptando. Vamos a ver, yo también coincido con Arturo, que acaba de decir algo que también me parece fundamental. Es un partido constituido con la intención, con la constitución de desestabilizar. Es un partido antidemocrático. ¿Por qué pienso esto? Porque no se puede homologar al actual movimiento Revolución Ciudadana con el original, el del 2006, el Acuerdo País, que luego se llamó Alianza País, y que con el tiempo se convirtió en un partido-estado concentrador del poder en la figura del presidente de la República. En esa época había un partido concentrador de las tres principales fuerzas de izquierda en el Ecuador: la socialdemocracia, el indigenismo y luego el populismo radical, el populismo autoritario, que en este momento es lo único que le queda. La socialdemocracia está por su parte y el indigenismo está por su parte. Estas izquierdas no van a volver con el correísmo, no van a volver. Ya. Aún así, en esas circunstancias, por eso digo que no es un movimiento, es un movimiento débil,
Puede ser muy fuerte en términos electorales, en términos de organización, en términos de recursos, pero aún así es débil en comparación con lo que fue. No es un movimiento que no tiene ni las pisadas de lo que tuvo en el 2006, 2007 y en adelante. Bueno, en esos sectores, incluso en esos sectores puede haber actores con los cuales se pueda negociar. Y luego hay el resto de partidos con los que se ha confrontado legítimamente, pero que no se ha roto relaciones, la Izquierda Democrática, Pachacuti, que el bloque de los independientes. Es decir, a mí me parece que no se tiene que dialogar creyendo que en la cúspide del liderazgo de la organización están todas las posibilidades. Lo primero que sigue para mí es disculparse. El presidente Lasso tiene que disculparse con los actores a los que ha descalificado. Intentar negociar con ellos, pero simultáneamente y complementariamente negociar a nivel, en otros niveles, en niveles subalternos. Es decir, que no se pueda negociar en los próximos días con Jaime Nebot, Rafael Correa o Leonidas Issa, no significa que no se puede negociar con otros actores importantes del social cristianismo, del movimiento indígena o incluso del movimiento correísta. En el movimiento correísta quedan tal vez o no hay, o quedan muy pocos actores democráticos, pero se puede negociar, por Dios, no se puede descartar esta posibilidad. Con lo cual habría que hacer lo que se le atribuye a Andrés de Córdoba, tostar granizo, porque la finalidad última de un gobierno no es solamente permanecer en el poder, que esta es la principal finalidad de este gobierno que empieza a tambalearse precisamente por sus malas decisiones, sino que se tiene que tostar granizo para poder impulsar una agenda de reformas legislativas que exigen un acuerdo de gobierno, y en el acuerdo de gobierno la posibilidad no solamente de permanecer en el poder, sino de gobernar. Y en eso a mí me parece que está fallando el presidente Lasso. Por lo que han señalado nuestros tres invitados de esta mañana en la revista de Opinión Democracia, el doctor Vladimiro Álvarez, el doctor Arturo Moscoso y el doctor Gabriel Hidalgo. Doctor Vladimiro Álvarez, ¿será posible buscar este diálogo que usted invocaba, un diálogo civilizado para lograr la concertación social, con posiciones a momentos irreductibles? Vemos los líderes de estos tres movimientos que han sido muy duros en responder y tratar de imponer al gobierno. ¿Es posible lograr? Porque el escenario contrario sería la muerte cruzada, doctor Vladimiro Álvarez. Bueno, yo coincido con Arturo y con Gabriel en el sentido de que hay que dialogar con quienes tienen la capacidad de tomar decisiones dentro de la Asamblea Nacional. Es decir, no se puede avanzar en un diálogo, por ejemplo, con quienes han estado confrontando desde afuera de la Asamblea al gobierno nacional, y a través de la amenaza de movilizaciones, de paralizaciones, de regresar a las actividades de vandalismo de octubre del 2019, tratar de poner al gobierno contra la pared. Eso es inaceptable. El diálogo tiene que mantenerse con quienes finalmente tienen que votar, emitir su voto, sus criterios, sus decisiones dentro de la Asamblea Nacional. Obviamente, si algunos de los asambleístas son dependientes y están sujetos a la voluntad de otros líderes externos, eso el país en su momento tendrá que evaluar. Pero el diálogo tiene que mantenerse con quienes tienen la capacidad de resolver y con quienes tienen la capacidad de entender lo que el país necesita, no lo que sus líderes necesitan, por ejemplo, para lograr el perdón de los pecados políticos cometidos o de los actos de corrupción que han sido incluso ya sancionados y resueltos por la función judicial, condenando a los responsables principales. Yo creo que el diálogo tiene que mantenerse, y obviamente en esto ha incidido de alguna manera una vieja estrategia en materia de gobernabilidad, que son las amenazas. Las amenazas, por un lado, de poder constitucionalmente disolver a la Asamblea Nacional, y las amenazas, por otro lado, de las paralizaciones
y de volver al vandalismo que todo el Ecuador rechaza. Doctor Vladimir Álvarez, por lo que usted señala, es una atribución constitucional el disolver, dice, a su criterio del Ejecutivo, a criterio del Ejecutivo. Si esto avanza, si no hay respuestas de la Asamblea, pudiera llegarse a medidas extremas que, por cierto, como se ha dicho esta mañana, van a generar incertidumbre y resquemores en el Ecuador. Obviamente el artículo 148 de la Constitución establece con claridad que el presidente puede, a su criterio, como bien ha señalado usted, disolver la Asamblea Nacional y proceder a través del Consejo Nacional Electoral a convocar a un nuevo periodo de elecciones. Eso trae implícito sus riesgos, pero es efectivamente una atribución constitucional. Yo creo que lo más importante en este momento es ver, y yo de alguna manera he podido apreciar, que sí hay algunos de los asambleístas que tradicionalmente se encuentran en bloques que han sido críticos del gobierno actual de Guillermo Lasso, pero que han bajado de alguna manera su posición extrema y han manifestado que sí están dispuestos a dialogar. Pero cuando alguien está dispuesto a dialogar, no tiene que someterlo a determinadas condiciones. Sí, yo puedo dialogar, pero siempre que de entrada me digan que no va a haber subsidio a los combustibles, que no se van a eliminar los subsidios a los combustibles. Sí, yo estoy dispuesto a dialogar, pero siempre que tal cosa o tal otra condición se comprometa a hacer la contraparte en el diálogo. No, el diálogo tiene que ser abierto, tiene que ser sincero y sobre todo tiene que ser democrático y racional para encontrar soluciones a las grandes necesidades insatisfechas que tiene la sociedad y lograr finalmente lo que siempre mencionamos, una sociedad más justa, más solidaria y sobre todo una sociedad más humana. Ese diálogo democrático, doctor Vladimiro Álvarez, implicaría sesiones, no imposiciones. Definitivamente todo diálogo tiene que tener implícito la posibilidad de ceder en algunos puntos que no comprometan los objetivos fundamentales que se tienen dentro de la gobernabilidad y la necesidad de lograr metas previamente trazadas para cumplir con estas necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano y que han sido ya expuestas en diversas etapas del proceso electoral y en diversas etapas, obviamente, de la acción de gobierno. Doctor Arturo Moscoso, diálogo democrático que implique sesiones de parte y parte, ¿cómo lograrlo? Bueno, es que eso es justamente lo que yo decía antes, Miguel. ¿Cómo se puede negociar con alguien, como bien ha señalado Vladimiro también, cómo se puede negociar con alguien que viene a imponer condiciones de entrada, ¿no? Condiciones además de imposibles de cumplir, como es el tema de la eliminación del decreto que suspendió los subsidios a los combustibles. No se puede negociar así. ¿Cuál es la intención detrás de esas supuestas propuestas de negociación? El bloqueo, la paralización, el calentamiento de las calles. Y aquí viene una reflexión que hay que hacerse. ¿Hasta dónde se puede negociar con quienes pretenden minar la democracia? ¿Hasta dónde se puede ser tolerante, un poco parafraseando la paradoja de Popper sobre la tolerancia, hasta dónde se puede ser tolerante con los que pretenden destruir la democracia? Entonces, ok, está bien ser abiertos a siempre escuchar las razones y las propuestas del otro. En política, insisto, hacer política se trata de eso. Pero llega un límite en que no se puede permitir ciertas actitudes y ciertas posiciones que lo único que pretenden es bloquear y desestabilizar.
¿Para qué? Para llevarnos a una situación como la que vivíamos en la década pasada de desestabilidad, de incertidumbre en relación a los procesos políticos, a los procesos electorales. O sea, no podemos volver a eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la salida? Ceder y no hacer cambios y que este país se siga desmoronando. Este país requiere urgente medidas económicas y sobre el empleo y la tributación, Miguel, urgente. En una entrevista anterior aquí mismo señalaba el informe de la Fundación Donum de Cuenca, que decía que si no se toman medidas urgentes para paliar la crisis económica proveniente no solo de la pandemia, sino del mal manejo económico de los años anteriores, la situación del Ecuador se va a presentar similar a la que se vivía en la depresión de 1929 en los Estados Unidos. Con índices de pobreza extremo, que ya lo estamos viendo, ¿no? Con índices de desempleo extremos, que ya los estamos también viviendo, y que la clase política actual, quienes han tomado esta posición de oponerse a las propuestas del gobierno, parece que no quisieran ver, ¿no? Parece que eso es lo que quieren, que esta situación se siga agravando para poder pescar a río revuelto, ¿no? En estos momentos de crisis y en base a eso, pues, tratar de fortalecer sus posiciones políticas, ¿no? Lo que no solo es irresponsable, sino es realmente un crimen el de la crisis, el de tratar de hacer de la crisis política, de la crisis económica y social que se está viviendo, un trampolín político para las próximas elecciones seccionales, ¿no? Entonces, hay que, como señalaba al principio, Miguel, hay que negociar, hay que estar abiertos a la negociación, pero como dice esa frase popular, a Dios rogando, pero con el mazo dando, ¿no? Entonces, creo que hay que tener una posición pragmática, pero también clara frente a los obstructores de la democracia, ¿no? Doctor Arturo Moscoso, como usted señala, si el diálogo también tiene su límite, si no se llega a acuerdos, a resultados concretos, la alternativa extrema pero viable y constitucional sería la muerte cruzada, la disolución de la Asamblea. ¿Qué sería? Sí, por supuesto, la muerte cruzada es una herramienta que está constitucionalmente establecida, como bien ha señalado Gabriel. Es una arma, una herramienta que se puede utilizar justamente para momentos como estos. Además, hay que pensar otra cosa, Miguel. La gente en el Ecuador, de acuerdo a los datos del Barómetro de las Américas, del Latin American Public Opinion Project de la Universidad de Vanderbilt, señala que frente a un bloqueo constante o a una imposibilidad de gobernar por parte del presidente, la pregunta es si estaría de acuerdo la gente en que se disuelva la Asamblea Nacional y que el presidente gobierne por decreto. Y la mayoría de ecuatorianos piensa que sí. Piensa que frente a un bloqueo por parte del legislativo, pues el presidente podría gobernar por decreto, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es esto? Porque temporalmente, primero, ¿no? Temporalmente. Temporalmente, claro, ¿no? Y con la anuencia de la Corte Constitucional. La Asamblea está absolutamente desprestigiada, una credibilidad mínima que ha llegado a índices ya de la Asamblea anterior, que ya que se pensaba que no se podía llegar tan bajo, pues esta Asamblea, con honrosas expresiones, como tú has señalado, Miguel, ha llegado a esos niveles, frente a un presidente que todavía conserva una alta credibilidad y un alto capital político que puede ser utilizado para las siguientes elecciones de la muerte cruzada. Entonces, no se puede descartar esta herramienta para ver si es que así se logra tomar medidas que el Ecuador requiere, ¿no? Doctor Gabriel Hidalgo, si es que el diálogo que se ha reiterado esta mañana no fructifica, no da resultados concretos, ¿qué le va a quedar? Usted ha sido crítico de la muerte cruzada, pero ¿qué le queda al Ejecutivo si está maniatado, si su plan de desarrollo, si sus propuestas, su reforma fiscal, su reforma laboral, con todos los cambios y reformas que pudieran hacerse o debieran hacerse en la Asamblea Nacional, no se plasma en una realidad? Y finalmente el golpeado es los que sufren las angustias
de falta de empleo, por ejemplo? Bueno, yo apostaría por una vía intermedia. Por ejemplo, la consulta popular. Entonces, en una consulta popular que tiene efectos similares, ¿no? Porque una muerte cruzada, fíjense ustedes, puede ganarla como perderla el presidente Lasso. Tendría unos pocos meses para gobernar con un cierto alivio por la vía del decreto ley, unos pocos hasta que se convoquen a nuevas elecciones y tras las elecciones se posesionen a nuevas autoridades, y eso le representará en tiempo unos meses, 4, 6, 8 meses. Fíjense ustedes también que internacionalmente, la comunidad internacional va a presionar para el retorno a la instalación de una asamblea nacional, de un legislativo. A la comunidad internacional no le va a importar que aquí en Ecuador esté o no constitucionalizado, que de eso no podemos permitirle a los actores, no les podemos pedir a los actores internacionales. A los actores internacionales no les importa qué es lo que diga la Constitución. Quieren querrán que haya aquí una asamblea instalada y operando, porque de eso depende que el Ecuador tenga calificaciones de índole democrática a nivel mundial para el comercio. Siempre que hay comercio y ese comercio tiene márgenes de libertad, hay prosperidad. De tal manera que a mí me parece que durante ese tiempo, incluso el presidente Lasso podría tener calificaciones muy bajas a nivel internacional sobre la calidad democrática en el país. Difícilmente los inversores internacionales van a mirar como un destino fiable al Ecuador si es que no hay asambleas, si es que no hay congresos, si es que no hay legislatura. Entonces van a presionar. Después, la Corte Constitucional tiene que calificar la constitucionalidad de las propuestas. Muy bien. Yo diría, entonces, que haga lo mismo. Si tiene ya una agenda de reformas legislativas preparadas, convoque a una consulta popular, que también puede perderla, como puede ganarla. Fijémonos en lo que ha pasado en la historia. En 1986, me parece que fue, cuando el entonces presidente León Febres Cordero convocó a una consulta sobre la participación de los independientes, es decir, de los no afiliados en elecciones legislativas, perdió. Y ahí le ganó Osvaldo Hurtado, quien encabezó la campaña por el no. Salió tremendamente golpeado el entonces presidente social cristiano Febres Cordero. ¿Qué es lo que pasa después? Cuando convoca a la misma consulta popular el entonces presidente Sixto Durán Ballén, me parece que en el 94, convócala, porque fue presidente en el 92, convoca a esa consulta popular, la gana. ¿Y la gana con qué? Recordemos también que en el 92, cuando Durán Ballén se presenta a las elecciones, se presenta después de una fractura que se produce en el Partido Social Cristiano. La historia luego recordará este fenómeno como la única ocasión en la que un solo partido, especialmente uno solo de derecha, entra al balotaje con dos candidatos. Me van a decir, no, pues la Unidad Republicana. Sí, la Unidad Republicana fue un partido que fue constituido con la única intención de que Durán Ballén presentara su candidatura y luego en lo posterior ganara las elecciones, con lo cual dos socialcristianos enfrentaron ese balotaje, Jaime Nebot y Durán Ballén. Ya. Entonces, con esas características, Durán Ballén asume la presidencia y un bloque de 11 legisladores, no recuerdo, esto tendría que revisar, 11 o 12 legisladores de 84, que era la suma entre los republicanos, legisladores de la Unidad Republicana, del Partido Unidad Republicana y del Partido Conservador. Ustedes también recordarán que en mitad del periodo había elección. Ya para la mitad del periodo, es decir, cada 2 años, ya para la mitad del periodo del Ejecutivo, periodo completo del Legislativo de 2 años, se redujeron a 4. Y luego quedó 1. Y aún así, el presidente Durán Ballén gobernó con esas dificultades, con esa oposición, con esas amenazas. El Partido Social Cristiano impulsó un juicio político en contra de Alberto Dajic, juicio político que tenemos que recordar lo perdió, porque en la asamblea votaron a favor de la inocencia de Dajic. Dajic tuvo que huir a Costa Rica después de que la Corte Suprema de entonces, presidida por Carlos Solórzano Constantino, expidiera una orden de prisión. Entonces, ahí tuvo que dejar.
Ya, fíjense ustedes que sin una muerte cruzada, sin una disolución anticipada y con todas las dificultades que hay actualmente, Durán Ballén pudo hacer un gobierno que estuvo dominado por sus capacidades eficaces de diálogo y de concertación, que es lo que está reclamando Vladimir. Bueno, ¿qué pasa después de esto, de esta crisis que se produce por la salida violenta del entonces ex vicepresidente? Luego viene una escalada de golpes de Estado. Entonces, si cae el presidente Lasso en la tentación de, aunque fuera constitucional, repito, esta figura de entrar en la dinámica de la inestabilidad, lo que sigue, queridas colegas, amigos y amigas que nos escuchan y que nos ven, lo que sigue va a ser un periodo de inestabilidad tremenda, cuya única posibilidad de recuperación democrática e institucional va a ser apelar a la nostalgia que en 10 años de abusos, corrupción, autoritarismo y excesos nos ofreció el correísmo. Con lo cual yo diría, para terminar, esta vía no es una vía que sea la más conveniente para la estabilidad del gobierno del presidente Lasso. Yo diría que la vía conveniente, incluso también institucional, pero por supuesto más conveniente, es la consulta popular. Bien, doctor Vladimiro Álvarez, frente a este panorama, esta semana se anuncia el envío de los 2 proyectos urgentes en materia económica, el de reforma fiscal, reforma laboral, reforma tributaria y laboral. ¿Cuál debiera ser la respuesta de la Asamblea Nacional? Bueno, en la Asamblea entiendo que han analizado, aunque sea superficialmente, el proyecto urgente presentado por Guillermo Lasso, y frente a algunos comentarios o análisis que se han hecho al respecto, el gobierno, con mucho buen criterio, ha resuelto dividir el proyecto básicamente en tres proyectos diferentes. Uno que se refiere al área laboral, otro que se refiere al área tributaria y otro posterior que se refiera al incentivo para inversiones. Yo creo que con eso obviamente ya los asambleístas no tienen pretexto alguno para dejar de analizar el fondo de cada uno de esos proyectos y emitir su decisión. Eso me parece importante. Pero yo quisiera rescatar algo respecto al planteamiento que se acaba de hacer por parte de Gabriel, en el sentido de que una alternativa es la consulta popular. Y en esto me permito recordar y compartir con quienes tienen la amabilidad de escucharnos en este momento a través de esta prestigiosa radioemisora, el hecho de que la consulta popular puede ser hecha de dos maneras. Consulta popular es un término genérico, pero hay consulta popular de criterio, que es lo que comúnmente se conoce como plebiscito, y la consulta popular de texto específico, que es el referéndum. Cuando se hace una consulta popular de criterio, un plebiscito, se pregunta a los ciudadanos, al pueblo ecuatoriano, ¿cree usted que en la ley tal o en el proyecto tal debería establecerse tal cosa o tal otra? Y entonces, si el pueblo ecuatoriano contesta que sí, luego eso está sujeto a todo un trámite constitucional posterior que ponga en ejercicio pleno y que ponga en textos lo que el pueblo ecuatoriano ha manifestado como criterio. Esa es una forma, pero está siempre luego sujeto a decisiones de la Asamblea Nacional y del Ejecutivo y a los trámites legales y constitucionales respectivos. Pero cuando se consulta un texto a través de un referéndum, se pregunta al pueblo ecuatoriano, ¿está usted de acuerdo en que se ponga en vigencia el siguiente texto de una ley? Y
abre comillas, y se redacta el texto planteado o propuesto de ley o de reforma constitucional. ¿Considera usted que el artículo tal de la Constitución debería, en lugar del texto actual, decir tal otra cosa? Abre comillas, cierre comillas. Eso es consulta de texto, referéndum. Y allí inmediatamente, una vez proclamado el resultado por parte del Consejo Nacional Electoral, va al registro oficial y entra en vigencia. No está sujeto a discusión o decisiones posteriores de la Asamblea, ni del Ejecutivo, ni de ningún otro organismo intermedio del Estado ecuatoriano. Por lo tanto, la consulta popular sí es una alternativa, pero hay que tener en cuenta estas dos alternativas de consulta popular. ¿Qué piensa el doctor Arturo Moscoso de esta propuesta de la consulta popular que nos ha explicado tanto Gabriel Hidalgo cuanto el doctor Vladimir Álvarez? Bueno, Miguel, yo creo que ya no hay tiempo para la consulta popular, lamentablemente, ¿no? Primero porque la reforma tributaria que se quiere poner en vigencia tiene que estar promulgada antes de fin de año, porque si no tendría que entrar a regir no en el 2022, sino en el 2023. Y esto pues no le conviene ni al gobierno ni a la ciudadanía, ¿no? Que se va a ver nuevamente sin las reformas y leyes que necesita para paliar la crisis. Y por otro lado, porque el capital político que ha acumulado el presidente Lasso no es permanente, y frente al bloqueo e inmovilidad al que le tiene sometido la Asamblea y estos actores políticos externos que también se han nombrado aquí, pues va a ocasionar que ese capital político se pierda, y probablemente ahí sí, retomando lo que ha dicho Gabriel con respecto a la consulta popular planteada por León Félix Cordero, es probable que pierda. Entonces, y desde una perspectiva meramente analítica, pues el tema de ir a una muerte cruzada es mucho más fácil de capitalizar en estos momentos, porque la muerte cruzada puede entrar en vigencia el día de mañana. Es mucho más fácil de capitalizar que una consulta popular, ¿no? Y un poco hay que aclarar también, Arturo, aunque pudiera ser mucho más traumático en medio de estos escenarios. Aunque pudiera ser más traumático, a ver, lo que pasa es que parece que no se entiende la situación del país, ¿no? Y eso es algo que a mí me llama la atención. Es como que viviéramos en tiempos comunes y corrientes, y no es así, Miguel. Estamos enfrentando una situación excepcional. O sea, la situación de crisis económica, de empleo, de seguridad, etcétera, es creo, una de las peores que hemos tenido a lo largo de nuestra historia como país. Y parece que estos actores políticos y estos partidos no pueden ver eso, ¿no? Entonces, frente a situaciones extraordinarias, medidas extraordinarias, Miguel, no queda otra, ¿no? Yo creo que si es que el bloqueo continúa, el presidente va a tener que utilizar estas medidas. Y una última aclaración que solo quería hacer a Gabriel. Creo que hay que recordar que Sixto Durán Ballén, después de todo lo que sucedió con Alberto Dajic, su vicepresidente, tuvo que ceder al Partido Social Cristiano justamente el control del Congreso, ¿no? Con las consecuencias que ya sabemos, porque los socialcristianos siempre actúan en beneficio de sus intereses particulares y no en beneficio de la sociedad. Y yo no creo que la idea sea que el gobierno le entregue al Partido Social Cristiano el control del Congreso, de otras instituciones, para tener más de lo mismo, ¿no? Así que eso nomás quería aclarar, Miguel. Gracias. Doctor Gabriel Hidalgo, por tanto, si el camino se estrecha y las alternativas se reducen, consulta popular, muerte cruzada, o una respuesta que acoja con todos los cambios que pudieran introducirse, insisto, que la Asamblea Nacional le responda, no solo al Ejecutivo, sino al país. Le estamos escuchando, doctor Gabriel Hidalgo, respecto... Sí, por favor, adelante. Sí. Muchas gracias. Sí, lo siento. Tenía el teléfono silenciado. Bueno, decía algunas cosas que acotar. Primero, es cierto que en términos de procedimiento puede resultar muy largo convocar a una consulta popular.
No sé si el gobierno o el país está en capacidad de poder soportar la prolongación de estas necesidades que el gobierno quiere impulsar para reactivar la economía. Coincido con Arturo. No sé si estaremos en capacidad como sociedad, como país, como Estado, como gobierno. No sé si habrá esa capacidad, pero a mí me parece que la vía más conveniente y más conveniente en términos de largo plazo. Ahora, tal vez en términos de corto plazo, bueno, puede resultar una más drástica, como la muerte cruzada. Ya, pero ahí la capacidad de maniobra del gobierno tiene que ser fundamental para poder saber escoger qué hacer. Luego, yo apostaría nuevamente por la consulta popular. Yo agradezco la explicación de Vladimiro. Efectivamente, hay dos tipos de consulta, una refrendataria y una plebiscitaria. Yo apostaría por la refrendataria, una que refrende, que ponga en vigencia textos concretos. Con esto podría prescindirse del órgano representativo sin disolverlo. Es decir, se puede prescindir de la Asamblea Nacional sin llegar al extremo de disolverlo. Y se expiden los textos que se tienen que expedir. Fíjense ustedes que incluso en esas circunstancias puede trabar diálogo con la Asamblea Nacional para morigerar los términos, ceder y llegar a un acuerdo. Pero repito, como acaba de decir Arturo, lo que se espera es que esto suceda antes de que se acabe el presente año fiscal, para que esto entre en vigencia en el próximo año fiscal. Tendríamos que esperar no solamente el siguiente año fiscal, sino el subsiguiente, el tercer año de gobierno de Lazo. Es una circunstancia muy complicada, yo lo reconozco, lo acepto, pero ahí tendría que ponerse a prueba la capacidad de negociación del gobierno del presidente Lazo. Me parece que perdió meses valiosos al principio. Si se estuvo preparando para la presidencia, debe haber tenido esta agenda de reformas legislativas lista, pero se demoró algunos meses en presentar. Presentó primero su ley de libertad de expresión, que me parece que no llegan, que no sé siquiera si ha sido calificada por el Consejo de Administración Legislativa, no lo sé, es que es una ley que fue presentada y ahí está durmiendo el sueño de los justos. A mí me parece tremendo lo que está pasando en la Asamblea. Todo le bloquean al presidente Lazo. Ya. Entonces, sí, fue acogida, Gabriel, si me permite, fue acogida por el CAL y pasó a la comisión en donde se encuentra radicada. Pero no avanza, no avanza. Ahí está durmiendo el sueño de los justos. O sea, no pasa ni siquiera a primer debate. Al menos si teníamos presentada la ley, hace algunos meses esta ley, quiero decir, al mismo tiempo que la ley de libertad de expresión, hubiera avanzado algo, al menos en el debate público, no digo en la Asamblea, y hubiéramos discutido esto hace un par de meses. O sea, que hubiéramos tenido un poquito más de tiempo. Ya, entonces a mí me parece que ahí el gobierno se metió el pie. Debió haber presentado esto con un poco más de anticipación. Luego, solamente para aclarar un dato histórico. El presidente Durán Ballén cogobernó en los primeros 2 años con el Partido Social Cristiano. Luego de la ruptura, cogobernó con la Izquierda Democrática. Incluso el presidente de la Asamblea en el segundo periodo ordinario de sesiones legislativas fue Fabián Alarcón, elegido, digamos, de el Frente Radical Alfarista, votado por la Izquierda Democrática y otros partidos de izquierda. De tal manera que cuando se instaló el Congreso de entonces, no se entregó la administración a el Partido Social Cristiano. No. Eso no pasó. No pasó. Pasó al principio sí, luego vino la ruptura, luego vino el juicio político y después del juicio político la relación con la centroizquierda y la izquierda se intensificó y así acabó el gobierno Sixto Durán Ballén, con lo cual, con esta aclaración yo diría que incluso ahí el gobierno el gobierno actual, el gobierno de Guillermo Lazo, con similar vocación ideológica, centroderechista, liberal en lo económico, debería plantearse la posibilidad de mirar esto de la historia, ¿no? Coaligarse con los sectores de izquierda y de centro izquierda más moderados de la actual Asamblea e impulsar una agenda de reformas legislativas en esos términos y con esos bloques.
Bien, en medio de esta situación confiamos en que todavía tiene la posibilidad la Asamblea, en medio de tanta corrupción salpicada, sus autoridades, salvo honrosas excepciones, esa Asamblea deteriorada que ojalá le dé respuestas no al gobierno, sino al país, frente a una reforma tributaria y una reforma laboral. Quiero agradecer el aporte y la ilustración del doctor Vladimiro Álvarez, exministro de Gobierno, del doctor Gabriel Hidalgo, catedrático y articulista, y el doctor Arturo Moscoso, académico y politólogo. Muchas gracias la participación y sus aportes. Bienvenidos siempre, muy amables. 7:32 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa en la revista de Opinión Democracia para volver con un tema muy sugestivo. El presidente puede usar el estado de excepción para enviar 2 proyectos urgentes a la Asamblea en estas condiciones cuando hay emergencia carcelaria. Invitados el doctor Stalin Raza, jurista, y el doctor Ismael Quintana, constitucionalista. Antes de la pausa, queremos decirles, como les señaláramos al inicio de la revista de Opinión Democracia, semana movilizada, semana con paralizaciones. Tenemos la información última, que ya hay vías que están deshabilitadas. En Guayaquil, Guayaquil-Daule cerrada en la vía a Daule a la altura del ingreso a Petrillo. Guayaquil-Daule cerrada en el kilómetro 54 vía Daule a la altura del desvío de Valdivia. Y San Borondón cerrada vía Alpan a la altura del Redondel. Esta es la situación. El país quiere soluciones, más allá de paralizaciones, que lo único que lleva es a incrementar el conflicto social en el Ecuador. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y